Hola amiguitos, ¿cómo estáis? Hoy os traigo un proyector que puede incluirse dentro de la gama alta pero con un precio muy interesante. Con una resolución nativa de 1080p y 900 ANSI de brillo, este proyector es capaz de emitir vídeo hasta en 8K. Lo compararemos con ese MacCubic HI 320 Mini antes de comenzar el vídeo. Os dejo una breve demostración y algo que sé que queréis saber. ¿Queréis saber cómo conseguirlo? Pues en AliExpress. Si sois nuevos usuarios, introduciendo ese código en el buscador tenéis descuentos especiales, y si no lo sois, no os preocupéis porque abajo en la caja de descripción os dejaré todo tipo de códigos de descuento con lo que conseguir grandes descuentos y así poder ahorraros unas monedillas. Soy Gabetech, bienvenidos a vuestro canal de cacharritos y tecnología. Comenzamos. Pues el cacharrito que ha tocado hoy es el buque insignia de la marca MacCubic, el HI 450, un proyector de gran calidad y bajo coste. Aquí podemos ver algunas especificaciones de este proyector, como que es Ultra HD, se supone que es capaz de aguantar una resolución hasta 8K, no que lo reproduzca nativamente. El proyector viene muy bien embalado y protegido, algo que es de agradecer ya que recorre muchísimos kilómetros y sería una faena que nos llegara dañados por culpa de un mal embalaje. Abrimos la cajita con los accesorios, el control remoto de este proyector, que tiene algunas funciones que no incluye el HI 320 Mini. Para funcionar necesita dos pilas AAA, como todos este tipo de manditos, y una de ellas es que incluye micrófono, que ahora lo pondremos a prueba a ver qué tal se comporta. Botón de encendido, botón de mute o silencio, flechas de navegación, botón OK para activar ese micrófono, retroceso, ajustes, el ratón muy interesante, volumen, calibración electrónica y el botón menú. Un mando con bastantes funciones que ahora pondremos a prueba. El cable de alimentación, un cable normal y corriente, no hace magia ni nada de eso. El manual del proyector, que viene en inglés y en chino tradicional. Siempre podéis apoyaros en ese traductor de Google, como lo hago yo. Y vamos a abrir ahora este proyector a ver qué nos encontramos por aquí. Viene envuelto en este plastiquito blanco que sabéis que tanto me gusta. Pesa, se nota pesado, y lo que me impresionó fue ver la lente. Tiene una lente enorme, o sea, es lo que hace que sea un proyector de tiro corto, evidentemente. Y luego que está muy bien construido, no se nota que sea un plástico malo, ni un proyector barato tampoco. Aquí tenemos la placa de características HI 450, LCD proyector, la toma de corriente y el tipo de lámpara. Este modelo en concreto es la versión con enchufe europeo, pero cuando lo seleccionéis en la web podéis elegir el tipo de toma que necesitáis. En la parte trasera, aparte de las rejillas de ventilación, podemos ver esto, que es el sensor para el mando, el botón de encendido, una conexión USB, un jack de 3,5 y el HDMI al que le conectaremos el vídeo. Aquí también podemos ver un aviso de que sale aire muy caliente por aquí. Yo lo tuve como 5 horas o así y no lo noté muy caliente. El logo de la marca MacCubic, y esto de aquí es otro sensor con el que controlaremos este proyector. Otra cosa que me ha resultado súper interesante de este proyector es ver que si retiramos esto de aquí tiene una especie de filtro de polvo para que no se ensucie por dentro. También es cierto que tiene un ventilador muy potente que, aunque no es molesto, sí que es verdad que encendido se escucha un poquito. Estas patitas de goma antivibración y adherentes para evitar que se escurra, y como os decía al principio que se notaba pesado, es cierto porque tiene un peso de 2,8 kilos, nada que ver con este HI 320 Mini, que bueno, lo comparo porque al final, si sois como yo, sé que os va a hacer ilusión verlo. Mirad esta enorme lente que nos va a dar hasta 300 pulgadas, viene muy bien plastificado para que no se arañe y bueno, vamos a ver qué tal esa calidad de proyección. Pero como no, antes déjame decirte que si te está gustando el vídeo, te agradecería mucho que dejaras tu like, te suscribas, actives la campanita para más vídeos como este, que en la pestaña comunidad publico todos estos cacharritos, códigos de descuento, ofertas y muchas cosas más, y que tenemos un canal en WhatsApp al que te invito a unirte para que te enteres de todo antes que nadie. Lo primero y nada más encenderlo podemos ver el logo de la marca, y quiero deciros antes de nada que en la pared en la que estoy proyectando tiene 4 metros de largo por 2,75 de alto, y ahí estáis viendo qué pedazo de pantalla. Esto es el menú donde tenemos varias funciones, 3 espacios para añadir aplicaciones nuevas, el HDMI, la tienda de Google, USB, y esto que estáis viendo ahora mismo es algo muy interesante
importante, que es esa corrección de enfoque electrónico, que mirad, es una pasada porque lo podemos hacer desde el mando sin esa necesidad de tener que levantarnos hasta el proyector para andarlo regulando desde la lente ni nada. Vamos a echar un breve vistazo al menú de ajustes. Hay algunas cosas que están traducidas regular y es que, si podéis ver ahí, pone lanzamiento de ropa formal, pero bueno, no es ningún problema. Es solo para ajustar el tipo de proyección, la escala digital, la corrección automática trapezoidal, el trapecio manual con el que ajustaremos la proyección a la pantalla o la pared o donde quiera que estéis proyectando de forma manual, restablecer la corrección trapezoidal si no se ha quedado como nosotros queremos y continuamos con más ajustes. En este caso el Wi-Fi. En el momento que os conectéis a una red Wi-Fi, si hay alguna actualización, os saltará para que actualicéis en línea, y tengo que deciros que en el HI 320 Mini hubo gente que me preguntó si había tenido problemas con la actualización, si había ido bien, que se había bloqueado. En mi caso he actualizado los dos proyectores, de hecho el HI 320 Mini un par de veces, y ya os digo yo que no. Lo que sí es cierto y no se puede hacer es apagar el proyector e interrumpir esa actualización, porque entonces sí que te vas a cargar el proyector. Conexiones Bluetooth, configuración de la aplicación, idioma del teclado y el idioma de la entrada, configuración del tiempo y la fecha, otras configuraciones como el protector de pantalla o el apagado, y la información del sistema, que como podéis ver es un proyector que tiene Android 11, la resolución nativa es de 1920 x 1080, tiene una memoria RAM de 2 GB, que en este caso tenemos 1,3 libre, 32 GB de almacenamiento que utilizaremos para instalar aplicaciones y alguna cosilla más, como almacenar el sistema o descargar esas actualizaciones. Y lo más importante, un procesador Allwinner H716 de 4 núcleos y una GPU Mali G31. Si le damos a este cepillito de aquí, podemos liberar procesos para evitar que se atasque y vaya más fluido, y otra cosa que podemos hacer es cambiar el fondo de pantalla de entre los que tiene incluidos en el proyector u otro que nos descarguemos con el proyector o le metamos con un USB. Más funciones que tiene este proyector es el de compartir pantalla con el smartphone, y es que ahí estáis viendo los distintos dispositivos que se pueden conectar. En este caso yo voy a conectar mi teléfono, ahí lo estáis viendo, pero sí que es cierto que noté como que perdí algo de calidad. Entonces, a no ser que queréis compartir directamente un vídeo que tenéis almacenado en vuestro teléfono o algo así, no termina de merecer la pena. En la toma USB podéis conectar un pendrive o un disco duro y nos dará la opción de ver la memoria interna del proyector o de ver los vídeos que tengamos en nuestra memoria, como es en este caso, y ya me contaréis vosotros si no tiene buena calidad. Este vídeo tiene una resolución de 2K y vuelvo a ajustar la lente porque no me puedo estar quietecito. Lo que vais a ver ahora es la función en la que utilizaremos el mando como un ratón, pero no moviéndolo con la cruceta de arriba, sino con el movimiento del mando lo detectará, y ahí lo estáis viendo. Podemos utilizar el mando como varita de Harry Potter y lanzar hechizos. Perdón, tenía que hacer la gracia. Entre las aplicaciones que podemos instalar, pues están las tradicionales como Netflix, Disney, HBO, YouTube, que la voy a instalar ahora mismo. La conectividad inalámbrica Wi-Fi es Wi-Fi 6 y la conectividad Bluetooth 5.4, que va a hacer que vaya muy fluido. Ahora vamos a hacer una prueba con esos altavoces duales integrados de 5 vatios que lleva y conectándolo a un altavoz externo, a ver qué tal la calidad de audio y de vídeo. Un poquito, pero gracias a ese sensor de posicionamiento óptico que tiene en la parte inferior se mantenía muy estable. Fotografías en 4K y el vídeo en 2K a 30 frames por segundo, que bueno, yo creo que habla por sí solo. La verdad, estamos hablando de un dron que se puede conseguir sobre los 100 euros más o menos. Y como os decía al principio, si conseguís haceros con él, con alguno de esos códigos de descuento de AliExpress, puede llegar a saliros por unos 80 euros el dron con una sola batería, que ya fijaos el margen que os queda hasta los 100 euros, que podéis conseguir un par de baterías más. O sea, por esos 100 o 100 y poco podéis llevaros el dron con la batería que trae incluida y 2 baterías más, que es un chollazo. También os digo, son promociones muy exclusivas, pero si estáis atentos a esos códigos de descuento que suelo publicaros, que suelo dejar por ahí, podéis llevaros este dron, que es un auténtico cacharrazo. Ahí podéis ver la estabilidad hacia viento, se ve que se intenta mover un poquito, pero gracias a ese sensor de posicionamiento óptico que tiene en la parte inferior se mantenía muy estable en 4K y el vídeo en 2K a 30 frames por segundo, que bueno, yo creo que habla por sí solo. La verdad, estamos hablando de un dron que se puede conseguir sobre los 100 euros más o menos.
Y como os decía al principio, si conseguís haceros con él, con alguno de esos códigos de descuento de AliExpress, puede llegar a saliros por unos 80 euros el dron con una sola batería, que ya, fijaos el margen que os queda hasta los 100 euros que podéis conseguir un par de baterías más, o sea, por esos 100 o 100 y poco podéis llevaros el dron con la batería que trae incluida y 2 baterías más, que es un chollazo, también os digo, son promociones muy exclusivas, pero si estáis atentos a esos códigos de descuento que suelo publicaros, que suelo dejar por ahí, podéis llevaros este, ¿no? Que es es un auténtico cacharrazo. Lo es un auténtico cacharrazo. ¿Qué opináis vosotros? Yo creo que bastante bien. Aquí voy a mostraros una comparación con la luz apagada y encendida, a ver qué tal se comportaban esos 900 lúmenes ANSI que se supone que tiene. Y bueno, como podéis ver, yo creo que nada mal, pero sí que tengo que deciros que es un proyector para seguir utilizando o con una luz muy tenue, porque es cierto que aquí tengo puesto un foco bastante potente, pero lo suyo es utilizarlo con una luz tenue o la luz totalmente apagada. También es cierto que si solo la pantalla donde proyectáramos fuera blanca y las demás paredes negras o de otro color más oscuro, se vería mucho más. Estos son pequeños clips de vídeo a máxima resolución que se supone que puede proyectar y ahí lo estáis viendo, los colores, la nitidez del vídeo es impresionante, la verdad es que es un proyector de 10. Una cosa que me hizo mucha gracia es que cuando fui a comparar ambos proyectores, aunque es cierto que no son comparables, con un solo mando podía controlar los dos proyectores a la vez. Y aunque no son proyectores comparables porque ambos están en rangos muy distintos, ya que el HI 320 Mini vale como un tercio o menos, sé que si sois como yo os hubierais quedado con la intriga de ver cómo se ve un proyector y cómo se ve el otro. Y aunque se puede ver que hay una diferencia patente y que se nota muchísimo, tampoco hay que subestimar ese HI 320 Mini, ya que es un proyector que se puede conseguir por unos 40 euros o menos, y no se ve nada mal. Arriba a la derecha os dejo el link por si le queréis echar un vistazo a esa revisión. Este mandito que os muestro ahora no viene con el proyector, pero sí tengo que deciros que es un complemento que está genial, ya que puede facilitar la navegación con el proyector para utilizar Google Chrome y navegar por internet. Otra función que podéis utilizar para navegar por internet o hacer búsquedas es la del micrófono. ¿Qué tiempo hará hoy en Madrid? Hoy en Madrid va a estar principalmente soleado. Se prevé una temperatura máxima de 11 y una mínima de -1. Dron L200 Pro. Pues ahí lo estáis viendo, otra función que está genial. Pues ya me contaréis vosotros. No sé qué opináis, pero sí que puedo deciros que me parece un proyector magnífico para su precio. Y es que este proyector se puede conseguir por unos 130, 140 euros o incluso más barato si pilláis alguna de esas ofertillas que suelo dejaros por ahí y con esos códigos de descuento que ya os digo yo que para la calidad que tiene este proyector difícilmente vais a encontrar algo mejor. Como siempre, os dejaré abajo en la descripción el enlace de este cacharrito a algunos cupones y códigos de descuento, los enlaces de todo lo que hemos visto en este vídeo por si acaso os interesa. Si hay algún proyector o algún cacharrito que me queréis recomendar para que veamos por aquí, siempre estoy dispuesto a leeros en comentarios. Decidme qué os parece a vosotros este proyector, si os quedáis con este o con el HI 320 Mini, y poco más os puedo contar. Que si os ha gustado el vídeo agradezco muchísimo todo vuestro apoyo y vuestros likes, que os invito a suscribiros al canal, a activéis la campanita para más vídeos como este, que nos vemos la semana que viene con otro vídeo y mientras tanto portaos bien, que ya me porto yo mal.